Bienvenido a una lección rápida sobre cómo agregar números mixtos. Aquí están los pasos que seguiremos. Número 1. Sabemos que cuando sumamos o restamos fracciones, primero debemos obtener un denominador común. Luego vamos a seguir adelante y sumar las fracciones y los números enteros. Y luego, si la suma tiene una fracción impropia, tendremos que convertirla en un número mixto y luego sumarla al número entero. Y luego, por supuesto, simplificaremos la fracción si es posible. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo primero que recomiendo es escribir esto en forma vertical. Entonces, tenemos 4 y 1 4, más 2 y 2 3. Entonces, observe de inmediato que no tenemos un denominador común, pero tenemos un nominador de 4 aquí y un nominador de 3 aquí. Nuestro LCD o mínimo común denominador sería 2c, por lo que vamos a multiplicar esta fracción por 4 en el denominador y 4 en el numerador. Esto nos dará un 12 en el denominador. Y para tener un 12 aquí, tendremos que multiplicar tanto la parte superior como la inferior por 3. Esto nos dará 4 y 3 12 y será 2 y 8 12. Ahora que tenemos un denominador común, podemos continuar y sumarlos. Comenzaremos sumando las fracciones y luego agregaremos los números enteros. Entonces, 3 12 más 8 12, recuerden que solo agregamos los numeradores, entonces 3 más 8 nos darían 11 12. Y luego 4 más 2 nos darían 6. Nuestra suma es 6 y 11 12. El aviso 11 12 no es incorrecto y no se simplifica y, por lo tanto, hemos terminado. Ahora, desafortunadamente, muchos de los problemas no resultan tan agradables, así que vamos y mira otro ejemplo. Nuevamente, comenzaremos escribiendo esto en forma vertical. Entonces, tenemos 1 y 4 5, más 2 y 15 11. Entonces, lo primero que debemos notar es que no tenemos un denominador común, pero podríamos convertir esto a 15 multiplicando tanto la parte superior como la inferior por 3, y entonces tendríamos un denominador común. Entonces, comenzaremos haciendo eso. Eso nos dará 1 y 15 12. Voy a dejar esta fracción igual, 2 y 15 11. Ahora continuaré y agregaré las fracciones y notaré que nuevamente, nuestro denominador permanece igual, nuestro numerador será 12 más 11 que será 23 15. Y luego tenemos 1 más 2 que serían 3. Ahora, no podemos dejar nuestra respuesta así porque 23 15 es una fracción impropia. Por lo tanto, necesitamos convertir esta fracción impropia en un número mixto y luego agregarla a 3. Vamos a seguir adelante y hagámoslo. Recuerde, el procedimiento para eso es realizar una división larga. Tomaremos 23 y dividiremos por 15. Hay 1, 15 y 23, el resto es 8, por lo que nos dice que 23 15 es lo mismo que 1 y 8 15. Entonces, seguiremos adelante y reescribiremos esto como 1 y 15 8. Entonces, vamos a tener 3 más 1 y 8 15. Bueno, 1 más 3 nos dará 4, por lo que nuestra suma final será 4 y 8 15. Entonces, esto es lo que debemos tener cuidado cuando sumamos números mixtos. Cuando agregamos la parte de la fracción después de obtener un denominador común, si esta parte aquí es una fracción impropia, tenemos que convertirla en un número mixto, como lo hicimos aquí y luego lo agregamos al número entero. Entonces, 1 más 3 nos dieron 4 y 15 8. Vamos a probar un más de estos. Pongamos esto en forma vertical. Entonces, tenemos 3 y 7 8, más 2 y 5 6. Ahora, si tenemos dificultades para encontrar un denominador común, recuerde que siempre podemos multiplicarlos. 8 por 6 sería 48. Podríamos usar 48 como denominador común, pero 24 sería el mínimo común denominador. Entonces, seguiremos adelante y multiplicaremos esta fracción por 3 sobre 3 que nos dará 24. Multipliquemos esta fracción por 4 sobre 4 que también nos dará 24. Entonces, aquí tenemos 3 y 21 24 y aquí tenemos 2 y 20 24. And here we have 2 and 20 24ths.
Sigamos y sumemos las fracciones. El denominador permanece igual. El numerador será 21 más 20, y será 41 y 3 más 2 nos dará 5. Una vez más, no hemos terminado porque esta es una fracción impropia, por lo que debemos convertir esto a un número mixto y luego sumarlo a 5. Entonces, 41 dividido por 24 será 1. Nos dará un resto de 17. Entonces, eso nos dice que 41/24 es lo mismo que 1 y 17/24. Sigamos adelante y escribamos eso aquí. Tenemos 5 más 1 y 17/24. Entonces, nuestra suma final será 6 y 17/24. Ahora, siempre debemos verificar para asegurarnos de que esta fracción no se simplifique y que 17 sea un número primo, por lo que no es así, pero siempre debemos verificar eso. Bien, eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver. _4 de F85 de C3B8B4.